Bueno, y estoy contentísima de tener nuevamente conmigo a Rubén Jungblut, que es cosmobiólogo. Muchísimas gracias por venir. El libro se llama Cuando el cielo se viste de negro. Gracias por venir. Usted me va a hablar principalmente... Buenas tardes. Y buenas tardes, qué gusto hablar con usted. Me va a hablar del eclipse solar total que va a suceder el 20 de marzo. Y usted menciona otros dos eclipses muy interesantes. Uno antes de la guerra hispanoamericana que libera a Cuba de España y bueno, otro más. Pero dígame, ¿qué va a pasar el 20 de marzo? Bueno, el 20 de marzo se va a producir un eclipse de sol. Los efectos de este eclipse se miden a partir de la fecha de nacimiento de las personas y para los países a partir del momento de la juramentación presidencial. Sabemos que nuestro presidente Barack Obama juramentó 2 veces, en 2021. Claro. Bueno, eso fue en la primera administración. En la segunda también repitió 2 veces, porque la primera, el 20 de enero, cayó domingo. Y como la Constitución dice que tiene que ser en día corriente, entonces juramentó también el día 21, pero lo hizo en la misma hora, mediodía. Y el eclipse del 20 de marzo actúa en la región astrológica conocida como el descubrimiento de las cosas que están ocultas que salen a la luz. Entonces, hay algunas situaciones que el gobierno o algunos funcionarios del gobierno esconden y que pueden salir a la luz y van a estar saliendo a la luz. Pero, digamos, este eclipse es una antesala al efecto del eclipse, como ya lo mencionaste, que se va a producir un eclipse total en el año 2017, el 21 de agosto del año 2017, que es un eclipse que corre, digamos, en sintonía con los eclipses que se presentaron en 1777. Ok, ¿ese cuál fue? El que trajo consigo la caída del Imperio Británico y la independencia de Estados Unidos. Ok. Y este eclipse, junto con el del 1778, sigue ciclo de 30 años, como podemos ver justamente aquí en la pantalla. ¿Sí? Y en estos ciclos de 30 años que siguen los eclipses, aun cuando el fenómeno dura 4 o 5 minutos, entonces está señalando que para el año 2017 hay un relanzamiento, una nueva era para Estados Unidos. Okay, ese va a ser el 21 de agosto del 17. ¿Y qué va a pasar entonces? En conexión con los eclipses de su primera independencia, de la independencia del Imperio Británico, y hacia el año 2017, estos 2 eclipses, más justamente el 2017, trae para Estados Unidos una nueva era, un nuevo tiempo, una nueva forma de gobernar, de dirigir el país. Ok, 2017, pero ¿qué va a pasar ahora el 20 de marzo? ¿Qué va a pasar? Concretamente, es el descubrimiento de cosas que está escondiendo el gobierno que salen a la luz. ¿Cómo qué? Bueno, no sé qué cosas que pudiera estar escondiendo el gobierno que no quiere que se sepan, entonces son las cosas que salen a la luz a causa de los eclipses justamente. Usted estaba recomendando que si una persona tiene alguna decisión importante en cuanto a negocios, algún tipo de proyecto personal, que lo debe de parar hasta después del eclipse. Sí, definitivamente. En el aspecto personal, los eclipses señalan... Este es el 20 de marzo, sí, 20 de marzo, semana entrante. En la semana entrante, efectivamente. No debemos tomar decisiones entonces el 20. Dice nuestro eclipse del 20 de marzo, y en general es una regla para todos los eclipses, no hacer cosas importantes, no emprender negocios importantes, por ejemplo, no mudarse, no abrir una cuenta de banco, algo muy importante, sino no casarse, no divorciarse, no iniciar un nuevo trabajo. Hasta que pase el eclipse. Entonces, digamos, el eclipse es el día 20 y el día 21 nosotros podemos ya emprender una serie de acciones y tenemos 12 días después de iniciado el eclipse o pasado el eclipse, o sea, del 21 de marzo, 12 días más para emprender todas las actividades 24 horas del día y vas a tener mucho éxito en las actividades. 15 días después hay un eclipse lunar. ¿Usted me estaba explicando que eso no tiene mucho que ver? Los eclipses lunares van a anunciar algo que va a suceder. Y lo que va a suceder es justamente con el siguiente eclipse de sol, que ocurre el 13 de septiembre del año 2015. Y a partir de ese eclipse del 13 de septiembre de 2015, hay una serie de eclipses que ocurren para el gobierno de Obama en esta segunda administración, en que el gobierno va a estar pidiendo a nivel internacional apoyo para, digamos, enfrentar a ISIS, el gobierno islámico. O sea, él me estaba explicando que conforme usted dice que denotó lo que es la independencia de Estados Unidos del Imperio Británico, de Gran Bretaña, después dice que el de Cuba, que creo que fue en 1897, de España, y luego menciona otro en 1821 de México. México, la independencia de México de España, efectivamente. Ok, estos eclipses denotaron eso, pero usted me estaba diciendo que ya estamos en una tercera guerra mundial de ideas con ISIS. Sí, porque...
Nosotros estamos pensando, o hemos estado pensando que una tercera guerra mundial puede ser con bombas atómicas, nucleares. No tiene que ser así, porque ISIS está gobernado por un planeta que se conoce como Plutón, y justamente ese planeta tiene que ver con todas las expresiones nucleares, pero en este caso por las ideas, por los pensamientos, porque ISIS, que es el gobierno islámico, le ha declarado la guerra al mundo prácticamente. Entonces Estados Unidos está en la tarea de frenar el avance de ISIS. El Estado Islámico extremista. Claro. Pero entonces, a ver, ¿qué pasa en un eclipse solar? Los eclipses que están presentándose en el año 2015, 2016, 2017, están llevando no solamente a John Kerry, sino al gobierno en general, secretario de Estado, claro, a buscar las alianzas con los países para defenderse de esta avanzada. A ver, explíqueme lo que es un eclipse solar y por qué esto tiene un efecto así tan Los eclipses son fenómenos que se presentan 3 a 4 minutos, y permíteme por favor la pausa. Mañana, más extensamente, en la Asociación de Junior League, vamos a presentar nuestro libro Cuando el cielo se viste de negro, y vamos a explicar con más detalle la influencia del eclipse del 20 de marzo y todos los que se van a presentar hasta el año 2017. ¿Esto es mañana? Mañana sí, en Coral Gables a las 7 de la noche. El ingreso es libre en Junior League, en Baltimore, 713. Bien, entonces los eclipses, que son fenómenos que duran 3 a 5 minutos, tienen efectos que pasan 20, 30, 50 años siguiendo ciclos de cada 30 años. ¿Pero por qué nos afecta personalmente? Nos afecta porque definitivamente, como estamos bajo la influencia del cosmos, entonces, los eclipses son fenómenos entre el Sol y la Luna, las energías, el oscurecimiento del Sol está señalando para nosotros oportunidades para, digamos, emprender cosas siempre que hagamos después del eclipse. Pero si es antes, entonces vamos a ser, digamos, limitados por la influencia de este fenómeno. Él me estaba diciendo que las relaciones Estados Unidos-Cuba tienen mucho que ver con esto que va a pasar. Sí, porque definitivamente el eclipse del año de 1897, que trajo la independencia de Cuba, de España, efectivamente, Estados Unidos colaboró con esa independencia. Y siguiendo los ciclos de 30 años de los eclipses, llegamos al año 2015. Entre finales de 2014 y 2015 se inician, ahí está justamente, efectivamente... 29 de julio de 1897. Y después, usted dice que cada 30 años... se presentan renovaciones del eclipse del año de 1897, y llegamos al año 2015, en donde Cuba y Estados Unidos nuevamente se reencuentran y lanzan nuevas actividades. Entonces, ¿esto es por el eclipse? Por el eclipse del año de 1897, que tuvimos la oportunidad de anunciarlo hace un par de años atrás. Ahora, en la misma figura... ¿Y cómo me afecta a mí como persona? ¿Por qué una persona que me esté escuchando o vaya a su conferencia tiene que estar pendiente que este 20 de marzo el cielo se va a vestir de negro y uno tiene que estar atento? Porque el eclipse es un fenómeno energético que trae grandes oportunidades de progreso o no, pero todo se hace a partir de la fecha de nacimiento de la persona, contando con la carta astral u horóscopo de la persona. Nosotros, entonces la persona que utilice su fecha de nacimiento, ¿y qué hace con ella? Analiza la ubicación del eclipse en su horóscopo y nos va a decir 12 direcciones de influencia de la persona. Dependiendo de la persona. Por eso usted saca el horóscopo del país, porque los países tienen fecha de nacimiento también. Que es la juramentación presidencial. Y la Entonces, la fecha de nacimiento de Cuba, por ejemplo... justamente a partir de la independencia que se produjo. Bueno, sí, pero ya la revolución fue claro. 59. Entonces, ese mismo eclipse, digamos, en el año 2015 está trayendo nuevas relaciones para Cuba, pero hemos visto en la gráfica cómo para el año 2030... O sea, la independencia fue en 1902, pero entonces, por ejemplo, los 56 años que llevamos de revolución, ¿eso es otro nacimiento o no? Pero encadenado al eclipse del 1897. El fenómeno del castrismo también se explica por ese eclipse del año 1897, y lo que está viviendo Cuba ahora, digamos, rumbo a su democratización. Sí, pero ¿cuándo? Ya comenzó en el año 2015, pero digamos... Para la próxima década, entonces. Para la próxima década hay un eclipse permítanme aquí. Dijo 2017. 2038, un eclipse. En el 2038. Un eclipse. Pero tenemos que esperar tanto. Bueno, para que definitivamente comience una era en Cuba. Pero hay que aprovechar... Aunque se mueran los gobernantes que ya están en las últimas. Esto es muy importante, que los gobernantes, actualmente Raúl Castro, el presidente Obama, digamos... lleven a Cuba justamente a esa nueva... dictador, nadie lo ha elegido. Bueno, pero que lleven juntos a Cuba a esa nueva realidad. ¿Cree que Raúl Castro va a llevar a Cuba a la democratización? Bueno, le toca a él soltar las amarras de toda la dictadura que ha vivido Cuba, ¿cierto? Bueno, 2038 creo que ya no va a estar acá. Entonces, nuevamente, esto es mañana y va a ser, ¿a qué hora? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, el ingreso libre para todas las personas en Junior League.
y vamos a conversar sobre los eclipses, que ya mencionaste justamente, cómo que el eclipse de 1821 trajo consigo la independencia de Estados Unidos y avisó con años de anticipación cómo sería la nueva geografía. Una mujer que quiera separarse le va a conseguir su independencia. Usted me va a dar su... Por supuesto que sí. Me va a autografiar el libro. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, María. Cosmobiólogo, y bueno, es muy sabio. Muchas gracias. Lo espero aquí.